tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta charla titulada Literatura, Música y Rebeldía, una conversación con Uxue Alberdi, organizada por el Instituto Vasco Etxepare y la FIL Guadalajara. Uxue Alberdi es escritora y versolari, es decir, improvisadora de versos. Estudió periodismo, pero confiesa que hace más de 10 años que no ejerce, y es por supuesto una de nuestras invitadas especiales en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bienvenida, Uxue, ¿cómo te recibe Guadalajara? Pues estoy feliz de estar aquí y muchísimas gracias por venir. La verdad que estoy impactada de que venga tanta gente y del interés que estoy palpando. Estoy contentísima. Además, hacía ya 15 o 20 días que no paraba de llover en el País Vasco. Estoy feliz. Uxue, Janis Joplin es tu segunda novela y entiendo que la primera traducida al castellano. Y aunque mañana vas a tener la oportunidad de hablar específicamente de ella con tus lectores, yo no puedo obviarla porque es el material que hemos leído de ti. Y lo primero que quisiera preguntarte para arrancar esta charla es ¿cuál fue el origen de este libro maravilloso? Bueno, pues yo creo que este libro, o la primera semilla de este libro, se retrotrae un poco a mi adolescencia, cuando pasé de estudiar en la Ikastola. Las Ikastolas son centros escolares que se crearon durante el franquismo para poder estudiar en euskera. Fueron escuelas alegales creadas por padres y madres. Y bueno, yo estudié en la Ikastola hasta los 12 años y luego cuando pasé al instituto, a la prepa, pues me junté con jóvenes de diferentes centros, diferentes pueblos, y al igual que Nagore distinguió dos grupos de rebeldes, creo que yo también hice algo parecido. Ella dice en la novela que distinguió a los rebeldes ideológicos, que eran un poco los que estaban organizados alrededor de la lucha independentista vasca, y luego los rebeldes de los márgenes, que eran más los hijos e hijas de las migrantes españoles, sobre todo de Andalucía, Extremadura y Galicia, que emigraron durante los 60, 70 al País Vasco, a Euskal Herria, que es como llamamos nosotros a nuestro país, que significa el pueblo del euskera, el pueblo del idioma vasco, a las fábricas de nuestros pueblos. Y entonces quizá yo podía haber estado más predestinada a acercarme a los rebeldes ideológicos, porque yo provengo de una familia que apoya y apoyaba la lucha a favor de la lengua y la cultura vasca. Y claro que tenía amigos en esos grupos, pero me hice muy amiga de algunas rebeldes de los márgenes. Y a través de ellas, y creo que la adolescencia es una etapa privilegiada de nuestras vidas, si luego queremos escribir, porque nos da acceso directo a las casas de los demás, sin levantar ninguna sospecha, ¿no? Tenemos acceso a familias, a la manera de comunicarse que tienen en las demás familias, y te das cuenta, porque yo creo que todos hasta una cierta edad creemos que nuestra familia es más o menos normal, no todos, pero una gran mayoría pensamos que nuestra familia es más o menos normal, pero luego empezamos a conocer otras casas y nos damos cuenta de que las costumbres, la estética, las casas son diferentes. Entonces yo me di cuenta en aquellas casas de varias cosas que aún en ese tiempo no sabía nombrar, pero que tienen una relación directa con la diferencia de clase. En mi casa, bueno, mi padre ha sido profesor de euskera, del idioma vasco, y es lingüista, escribe gramáticas, y mi madre es librera y costurera, tiene una librería pequeña junto a mi tía en nuestro pueblo. Entonces yo tuve acceso directo a la cultura, tanto escrita como también a la tradición oral vasca, porque nuestro padre cada noche antes de dormirnos nos contaba un cuento y nos cantaba un verso o una serie de versos. Y yo iba a casa de mis amigas y veía que allí no había libros. En nuestra casa, pues las paredes eran de libro, ¿no? Éramos suscriptores de revistas. Nuestro suelo era de madera. En su casa el suelo era de cintasol, es un material como un plástico, ¿no? Que es más barato y también fácil de limpiar.
a ellas no les pedían las calificaciones, las notas, quizás en sus casas sus madres no estaban del todo alfabetizadas, escribían con faltas de ortografía. Para mí eso era muy extraño porque mi padre es un corrector nato, es un poco insoportable, te está corrigiendo todo el rato. Entonces creo que en ese momento empezó a gestarse esta novela, aunque yo no lo supiese. Nagore Vargas. Sí. ¿Quién es ella? Nagore Vargas es una rebelde, es una mujer, una chica con una identidad muy poliédrica. Por parte de su padre es hija de migrantes andaluces de clase obrera con una ideología de izquierdas muy enraizada, muy profunda. Y por parte de su madre, su madre es una baserritarra, que diríamos es una mujer rural del País Vasco que huye de todo lo rural, de todo lo tradicional, que huye incluso del euskera a una ciudad, a un pueblo más industrializado. Ella nace en el 82, era una época cruda y bella, era una época muy convulsa, estamos hablando del postfranquismo, recién se había terminado la dictadura, había unas ansias de libertad, había esperanza, las calles estaban repletas de música, de punk, de rock, de protesta, pero también había una gran crisis económica, se cerraron muchísimas fábricas, muchas familias se quedaron en el desempleo, había muchos jóvenes que no tenían nada que hacer durante todo el día y justo en ese caldo de cultivo entró la heroína. Y junto con la heroína el virus VIH y el SIDA, y en nuestro pueblo la tasa de muertes por SIDA fue la mayor en toda Europa. Y estamos hablando de un pueblo de 13.000 habitantes. Yo provengo de un pueblito pequeño, pero en nuestra infancia, pues frases como no juguéis con las jeringuillas, ahí debajo del puente o ahí en el centro social están los yonkis, el SIDA te deja sin defensas, eran frases que escuchábamos todos los días. Como he dicho, mi madre y mi tía tienen una librería mercería y yo me acuerdo de sus conversaciones de si denunciar o no los robos que les hacían en la tienda, ¿no? Porque eran jóvenes, eran hijas e hijos de sus amigas, eran personas del pueblo, ¿no? Que estaban enganchadas al caballo, a la droga, que le llamábamos, allí se le llamaba el caballo. Entonces Nagore es una chica hija de taberneros, sus padres tienen un bar, entonces tiene acceso directo a todo este caldo de cultivo, a la lucha independentista, a la lucha obrera, a la lucha por la libertad sexual. Desde muy pequeña ella es camarera y trabaja junto a sus padres en la barra. Es una protagonista que primero todo la atraviesa el cuerpo, ¿no? Ella es muy contestataria, es quien lleva la acción de toda la novela, vive a toda velocidad, entiende el placer como acumular estímulos, rapidez. Es una chica también condicionada por tres espejos deformantes, digo yo. El primero es su padre biológico, con quien tiene una relación ambivalente. Su padre es quien le lanza literalmente al mar, que es la vida, cuando ella apenas sabe nadar, pero junto al padre ella dialoga con el padre, con la patria y el patriarcado, y es en esas ansias de vivir, creo que no sé a quién escuché que algunas personas mueren de vida, ¿no? Y creo que es un personaje que tiene el peligro de morirse de vida. Y al principio de la novela recibe el diagnóstico positivo de VIH en el 2010, ya casi como fuera de tiempo, cuando en su casa había un mito que fue su tía Carmen, que murió en los 80 por ese mismo bicho. Entonces su vida tiene que reinventar su propia identidad, y seguimos la trayectoria íntima de Nagore Vargas, y oscila y hace eco todo el rato con la trayectoria de 3 décadas políticas en el País Vasco, ¿no? Su pulsión y su pulso vital se asemeja al pulso del pueblo vasco, al pulso social del pueblo vasco. Entonces, desde los 80 al 2010 hacemos una trayectoria
junto con Nagore desde los tiempos de lucha frontal, del cuerpo a cuerpo, a unos tiempos más de culpabilidad, de tener que asumir la vulnerabilidad, pero también de la era de la colectividad a un tiempo muy individualista, de la era de la calle a los tiempos del hogar, ¿no? Como estamos viviendo ahora, que parece que cada uno tiene sus problemas, tiene su propia casa, y el teletrabajo parece que es, no sé, ¿no?, la solución de las cosas, pero tampoco nos deja sentirnos, ¿no? Y si no hay roce, no hay vida. Entonces, bueno, esa es la verdad. Ella es. Uxue, literatura, música y rebeldía son los temas de esta charla, y me parece que están presentes, atraviesan el cuerpo que es esta novela magnífica que es Janis Joplin, pero yo quisiera preguntarte cómo se compaginan en el resto de tu obra. Estás por publicar también, bueno, recién publicado, un libro de ensayos que me estabas mostrando hace unos momentos. ¿Cómo se compaginan estos conceptos, elementos en tu obra? Los géneros literarios. Sí. Yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho utilizar una comparación. Mi madre es bordadora y ella una vez me explicó cómo funciona la máquina de bordar, que funciona compaginando dos hilos diferentes, ¿no? de dos ejes diferentes. Primero está el hilo guía, que viene por debajo y normalmente es blanco, y luego está el hilo que viene del eje superior y es el hilo que va a bordar el resultado, lo que vamos a ver, ¿no? Yo creo que la literatura tiene que tener siempre un hilo guía, que sería la razón, el motivo, la pulsión por la que esa escritora, ese escritor ha elegido contar esa historia y no otra, y es esa fuerza que le hace estar pegada horas y horas a una silla, ¿no? Hay una herida, hay un anhelo, hay un querer entender, hay siempre algo que te lleva, hay un dolor que te lleva a contar una historia. Para mí escribir un libro es hacerme preguntas y querer transitar algo que más o menos conscientemente me llama, ¿no? Y que quiero entender más profundamente. Entonces, cuando hay un tema que me llama y ese guía blanco, ¿no?, es el hilo guía, me está diciendo escríbelo o piensa sobre esto, toma notas. Yo, empiezo a tomar notas, lo dejo reposar. Creo que Virginia Woolf decía que hay que tomar la ola de la historia y hay que dejar que la ola explote y que repose, y que solo en ese momento hay que agarrar la pluma, y que muchas veces las historias fracasaban por querer atraparlas demasiado pronto, ¿no? Entonces yo, cuando empiezo a sentir ese hilo guía, intento esperar y dejarle entrar, y entonces empiezo a pensar la forma, el género que me está pidiendo esa historia. Creo que cada historia tiene, por supuesto, más de una manera de contarla, pero es un poco lo que tú necesitas en ese momento, lo que tú eres capaz de hacer en ese momento, porque la escritora o el escritor maneja las herramientas que tiene en ese momento, ¿no? Yo ahora miro atrás y veo mi primer libro, que se publicó en el 2007, cuando yo tenía 21 años, y claro, veo mis trampas, veo todo lo que no sabía, y seguramente de aquí a 10 años miraré este libro y diré, no. Pero siempre me queda. Antes he estado participando en Ecos de la FIL, he estado en la prepa de Tala, y les contaba que me decía, ¿qué sientes cuando lees tus libros? Y no les he dicho vergüenza. Pero siento muchas veces una vergüencita por el dibujo final, pero siempre siento una paz por el hilo guía, ¿no? Porque yo sé que he sido sincera conmigo misma, y que ahí había algo y que yo he dado el 100%. Entonces, pues empecé por escribir relatos. Por ejemplo, lo último que he escrito también ha sido un relato. He escrito 2 novelas, un ensayo basado en testimonios. Y mi último libro, después de se va a publicar en febrero en Consoni también, y se va a llamar La Trastienda, y es un libro de no ficción es un libro de no ficción que tiene por narradoras a mi madre y a mi tía, y ellas, desde la trastienda de su tienda, cuentan
varios cambios sociales, políticos, económicos, ecológicos de los últimos 4 años en nuestro pueblo. Yo tuve el pálpito de querer recoger la historia de la tienda de mi madre y de mi tía, porque pensaba que a través de la historia de la tienda y de las historias que habían sucedido en la tienda se podían contar varias cosas, y que además se podían contar de una perspectiva que no está tan trillada, porque es justamente la trastienda de nuestra historia, ¿no? Esos cuerpos, esas voces, esas mujeres de más de 60 años apenas han tenido voz en nuestra literatura, y creo que lo que ellas pueden contar no lo pueden contar otras personas, ¿no? Entonces, bueno, voy variando, y normalmente no sé si al final, pero ya llevo un tiempo escribiendo o con un proyecto cuando me doy cuenta de por qué tenía que haber sido así. Y muchas veces empiezo por una vía y digo, igual estás atascada, y te das cuenta de que no es ese el género, no es ese el punto de vista, y que hay que volver atrás, ¿no? Pero creo que eso es la escritura, el probar, el tratar de... claro, la realidad, eso que llamamos la realidad, es algo inaprensible, no se puede agarrar, pero puedes rodearlo de diferentes maneras, con diferentes técnicas, ¿no? Entonces es un ejercicio de arrimarte, ¿no?, a eso, e intentar rodearlo lo mejor posible. Uxue, hablemos de rebeldía. Tú has mencionado el cuerpo, ¿no? Y me parece que es un tema muy presente en este libro de Janis Joplin. Y yo pienso que de repente el cuerpo es el primer territorio de batalla, ¿no?, de conflicto, cuando uno está creciendo y quiere conseguir reafirmar su identidad, ¿no?, ser algo. ¿Lo consideras así? ¿Es algo que tú pensaste al trabajar este libro? Sí, para mí el cuerpo y pensar el cuerpo es uno de mis temas favoritos. Y quizá tenga que ver también con ese otro libro que, bueno, lo explico brevemente, no es por hacer propaganda, es por contestar mejor. Además no se puede conseguir en México, así que no es propaganda, pero aquí me baso en los testimonios de 15 mujeres bercholaris, que son 15 improvisadoras, para, partiendo de ahí, analizar 22 mecanismos de opresión que operan para mermar, para reducir, para oprimir la voz pública de las mujeres en cualquier ámbito. Entonces, yo hace tiempo que me dedico a improvisar ante la gente, ante un público, y lo primero que subimos al escenario es nuestro propio cuerpo. Antes de que abramos la boca, antes de que la gente escuche nuestras ideas, nuestras opiniones, esto les pasa a todos los músicos, a las actrices, a muchos periodistas, a toda la gente que trabaja ante un público, ¿no? Somos leídos primero como cuerpo, y no solo como cuerpo individual, sino también la semiótica que se crea entre diferentes cuerpos. Y no es lo mismo, yo me daba cuenta de que si yo iba a actuar cuando yo tenía 22 años, y somos y éramos todavía más minoría las mujeres, las que improvisábamos, muchas veces, iba casi siempre con hombres, y con hombres mayores que yo, que tenían mucha experiencia, que conocían a los organizadores, y muchas veces me convertía yo en tema. Yo, o mi cuerpo, o mi apariencia, o el posible flirteo, o además como vía de salida de ese ejercicio, ¿no? Porque no tenía por qué ser real, pero era algo que funcionaba. Pero yo me daba cuenta de que eso no me dejaba pensar en muchísimas otras cosas, que estaba todo el rato matizando la lectura que otros hacían de mí. Entonces, bueno, esto es solo un ejemplo para decir que a mí el cantar en público fue... La bercholariza ha sido algo como muy tradicional, ¿no?, en nuestra cultura, pero al mismo tiempo ha sido el lugar para el despertar feminista de muchas de nosotras, ¿no? Entonces, creo que, como tú bien has dicho, el cuerpo es nuestro primer territorio, es nuestro campo de batalla y nuestro campo de placer también, ¿no? Y que solo podemos pensar desde el cuerpo. Es que no son dos partes separadas, ¿no? Entonces, en Janis Joplin, por ejemplo, es por eso que me interesaba tanto también el diagnóstico del VIH, porque, por una parte, por la razón que os he contado, ¿no?, porque estaba muy presente en mi infancia, pero por otra parte porque me servía para pensar sobre la defensa del territorio individual y colectivo, sobre el quedarse sin defensas, el desarme, el desarmarte, quién tiene
la legitimidad de la violencia, qué es la violencia, qué le llamamos la violencia, qué es el contagio, qué es el estigma, el placer, el erotismo. Me dejaba pensar mucho sobre temas que me interesan, ¿no? Y muchas veces creo que en la literatura y en la bertsolaritza se ha pecado mucho de analizarlo todo de aquí para arriba, y esto se ha hecho también desde un canon de una masculinidad hegemónica que opera para que otros cuerpos, otras sexualidades no entren, ¿no? Que esas voces no permeen, y para que siga funcionando el mismo status quo, ¿no? Entonces creo que el otro día, cuando hablaba en Impronta con Julián Herbert sobre este libro, bueno, a mí me emocionó muchísimo su libro Canción de tumba, y le dije que me emocionó y me parecía un libro muy importante, porque creo que hay historias que solamente se pueden contar desde los márgenes lingüísticos, márgenes culturales, márgenes económicos, márgenes raciales, márgenes sexuales. Hay historias, y yo creo que son las más importantes, porque si nos damos cuenta, ese centro es habitado por unos pocos en este mundo, ¿no? La mayoría de la gente no es un hombre blanco de edad media, de clase media alta, ¿no? Casi nadie entra ahí, son muy pocos, pero son los que tienen la voz y tienen el poder, ¿no? Entonces, a mí la literatura que me interesa pues viene más de los márgenes. Uxue, hablábamos hace unos momentos antes de comenzar esta charla de tu faceta como Versolari, ¿sí, verdad? Está al ladito el salón. Tu faceta como Versolari, yo desconocía todo lo que tiene que ver con esto y me pareció iluminador lo que me platicabas hace un rato, y me gustaría que lo compartieras con el público. ¿De qué se trata esto? ¿De qué es ser Versolari? Pues es una disciplina artística, una de las más importantes en el País Vasco hoy en día. Tiene una larguísima tradición. Sabemos de la existencia, por ejemplo, de mujeres improvisadoras. La primera constancia que tenemos de ellas viene del 1452, a través de una prohibición. Sabemos que existían porque sabemos que en el fuero de Vizcaya, en el 1452, se les prohibía cantar por desvergonzadas y revolvedoras de vecindades. Entonces esto es lo que pasa muchas veces con la arqueología feminista, que de repente empiezas a encontrar mujeres a través de las prohibiciones, y también te das cuenta de la falsificación de la historia, porque creo que todas las mujeres en varios ámbitos nos hemos creído la falacia de que somos la primera o la segunda generación que hacemos esto, ¿no? Y sea lo que hagamos. Y luego la cuestión es que nuestra historia se ha borrado una y otra vez, y nadie nos asegura de que estas palabras que estemos diciendo ahora y estos libros sigan existiendo de aquí a unos años, ¿no? Pero bueno, es una disciplina de una larga tradición, pero que ha tenido una modernización impresionante. Nosotros tenemos, bueno, ha sido uno de los mayores bertsolaris, y aparte, bueno, es el padre de una escritora y una amiga mía íntima. Tenéis el libro de Miren Amurisa que se llama Basa en Consoni, que os lo recomiendo de verdad. Es un librito así pequeño, que está ambientado en el ambiente rural vasco, en el cuerpo, y tiene muchísimo de cuerpo, en el cuerpo casi animal, bestial, de una anciana que ella sola lleva adelante un caserío, ¿no? Y su padre, el padre de Miren Amurisa, que se llama Xavier Amurisa, fue nuestro Simón de Beauvoir, porque dijo que el bertsolari no nace, se hace. Entonces, hasta aquel entonces se pensaba que esto era un don que recibían algunas personas, nacían con el don de poder improvisar. Curiosamente eran todos hombres y del ámbito rural. ¿Por qué pasaba esto? Porque se transmitía dentro del seno familiar, de padres a hijos, y también en los bares, en las sidrerías, que bueno, que estaban llenos de hombres, ¿no? Pero ahí las mujeres no entraban. Y hace 40 años se crearon las escuelas de bertsolarismo. Hoy en día hay una escuela de bertsolarismo en cada pueblo, y hay más de 20.000 niños estudiando improvisación en la escuela reglada. Dentro de las horas de la asignatura de la lengua vasca,
cada 2 semanas, 1 hora, se le da a la bertsolaritza. Esto no significa que luego todos, es como aquí, ¿no? Como en todos los sitios, se estudia literatura y luego no todos son escritores, ¿no? Pero sí que, bueno, se transmite esa tradición. Hay actuaciones de muchos tipos y de muchos ambientes, hay actuaciones en el mundo rural, pero también actuamos en teatros, en actos institucionales, en centros sociales, hay actuaciones feministas, actuaciones bollo, actuaciones con música. Normalmente cantamos a capela, la tradición es hacerlo a capela y es una disciplina que tiene mucho de dialéctico. Hay ejercicios en solitario, pero normalmente es conversar en verso. Conversar en verso. Y hay actuaciones libres y actuaciones con tema. Hay una persona que nos propone los temas y solemos cantar sobre los temas más humorísticos, triviales, festivos, hasta los temas más políticos, polémicos, poéticos, de todo tipo, ¿no? Si tenéis interés podéis encontrar en YouTube un vídeo que está subtitulado también en español, What's Bertsolaritza, y allí se explica la manera en que pensamos la estructura del verso, cómo lo hacemos mentalmente, y también se ven las competiciones. Yo no participo en competiciones, pero la mayoría de los bertsolaris lo hacen. El sistema de la bertsolaritza está organizado también en competiciones, y en la final nacional, cuando hablo de nación hablo del País Vasco, de las 7 provincias del País Vasco, 4 bajo el Estado español y 3 bajo el Estado francés. Se hace una competición de las 7 provincias y en la final se reúnen más de 14.000 oyentes que durante 8 horas, en silencio absoluto, están escuchando a improvisadores que no más utilizan la palabra y nada más. Y es realmente impresionante verlo. Pues yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría escuchar algo. No sé si... Sí, no voy a improvisar porque no tiene mucho sentido, porque no me vais a entender, pero si queréis os cantaré 2 versos con métricas diferentes. Uno es el que llevo cantando aquí, en el que llevo cantando ya en todas las presentaciones, y entonces hay alguno que ya lo he escuchado 3 veces. Este libro termina con un verso que, primero os leeré la traducción y luego os cantaré en euskera para que veáis cómo suena. Dice: por senderos complicados, oprimidas con descaro, las hijas de las profazadoras nos vengamos del pasado. Pájaros sobre suelo minado, con los oídos desplumados, renteras de suelo ocupado, soy y canto gracias a vosotras, soy y canto a vuestro lado. Y en euskera sonaría algo así. Normalmente cantamos. Sasiak janak, bide bazterrak, azpiratuak, eskuin ezkerrak, profazadoren ondorengok, nasten ditugu bazterrak, nasten ditugu bazterrak. Lur minatuan txoriak egan, belarrietan muskerrak, besten lurretan maizterrak, zuen artean naiz bertsolari eta zuei eskerrak, eta zuei eskerrak. Bueno, esto es... Y luego os cantaré otro verso de Xavier Amuriza, de este hombre que, aparte de crear todas las escuelas de versolarismo, de llevar a esta disciplina a lo moderno, ¿no? Porque empezaron a estudiar bertsolaritza no solo mujeres, sino hombres del ámbito rural, hijos de migrantes, ¿no? Y él ha tenido siempre una alegría, una fuerza vital, y tiene unos versos muy famosos que se llaman Mendian Gora Aritza, y os cantaré una estrofa para que veáis otra melodía diferente que dice: Mendian Gora Aritza,
Ahuntzak haitzetan dakar ur gainean bitxan. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pasaititza. Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. No sé si os habéis dado cuenta que rimamos en las líneas pares. Suele ser rima consonante, tenemos varias métricas, pero normalmente tenemos una métrica que llamamos las métricas mayores y las métricas menores. En las métricas mayores suelen tener la primera línea 10 sílabas y la segunda 8. 10, 8, 10, 8, 10, 8. Y en las menores 7 sílabas, 6, 7, 6, 7, 6. Entonces, bueno, el entrenamiento es... nosotros no contamos las sílabas, ¿no? Nos aprendemos las melodías y es un poco como surfear, es como bailar encima de la melodía. Normalmente el verso improvisado se piensa de abajo arriba. Nosotros pensamos el final, la frase final, y entonces pensamos con qué palabra termina, ¿no? esa frase y cuántas rimas tenemos consonantes, ¿no? Y entonces es como una búsqueda en el almacén. Por ejemplo, este verso último termina con la palabra banintza, entonces pues una bertsolari empieza banintza, giltza, itza, bertsolaritza, bizitza, ¿no? Empieza, y luego ya empezamos a cantar de arriba abajo y mientras cantamos una línea estamos pensando la siguiente y tienes que llegar hasta la última frase que has pensado. Entonces es un ejercicio de memoria y de creación que se puede aprender, así parece magia y parece imposible. Yo de niña les escuchaba y pensaba eso es imposible y luego pues lo aprendes y se puede hacer. Pues muchas gracias Ushue por regalarnos estas muestras de versolarismo. Te escuchamos cantar en euskera y ciertamente tiene una sonoridad hermosa. ¿Cómo es tu relación con tu lengua? ¿Qué significa para ti escribir en euskera? Porque este libro es una traducción al castellano, ¿no? Y también preguntarte cuál es tu relación con el español. Para mí escribir en euskera es ser yo. Para mí, o sea, yo soy en euskera. Yo empecé a estudiar castellano a los 6 años en la Ikastola. Hasta entonces yo vivía en euskera. Y la verdad que, bueno, yo he cursado todos mis estudios en euskera, he hecho periodismo en euskera, he escrito siempre en euskera, he cantado siempre en euskera. Y bueno, tenemos muy claro, somos menos de 1 millón de hablantes, entonces tenemos muy claro que si no lo hacemos nosotras y nosotros no lo va a hacer nadie más. Y entonces lo tenemos que hacer y luego, bueno, es un poco... creo que todos, ¿no? Todos y todas tenemos un idioma muy estrecho con una relación muy estrecha con nuestro idioma, pero además es aún más estrecha cuando tú sabes que está en peligro de extinción. No es lo mismo pertenecer a una lengua hegemónica que a una lengua minorizada, violentada, ¿no? Entonces, el otro día en Impronta conté una anécdota que para mí ilustra muy bien los peligros de la mente monolingüe, cuando esa mente monolingüe es en una lengua hegemónica, ¿no? Me contó una amiga que iba en tren a París y escuchó a alguien del vagón decir sobre los franceses, la frase era que al vino le digan pan, bueno, que al pan le digan pan, pase, pero que al queso, que se ve que es queso, le digan fromage. Entonces, yo creo que muchas veces cuando una mente monolingüe piensa que el mundo solo se puede mirar desde esa única perspectiva, el otro día hablábamos también del castellano universal, ¿no? Como en los doblajes parece que en los doblajes españoles, ¿no? Se dobla a un español neutro. Y claro, ¿qué es lo neutro? Lo neutro es el poder. Y lo neutro es la hegemonía, ¿no? Entonces, a ver, yo la relación que tengo con el castellano, por una parte, es muy
muy enriquecedora, porque yo creo que cuantos más idiomas sepamos mejor. Entonces me parece un idioma bellísimo y me parece un idioma importantísimo porque es uno de los mayores idiomas del mundo y te puedes comunicar con un montón de gente, ¿no? Por otra parte, es el idioma que me oprime en mi propio pueblo, ¿no? Ayer contaba como los escritores de lenguas minorizadas tenemos que luchar siempre porque tenemos que hacer una labor por lo menos doble, solamente ya en la creación de nuestra literatura, porque tenemos que hacer una ficción doble, porque tenemos que hacer verosímiles, tenemos que hacer existir en la ficción ambientes que en la realidad no existen en tu idioma por esa opresión lingüística. Por ejemplo, en mi libro los policías hablan en euskera, esto nunca pasa. Decía, ¿no?, que en un avión, en un Airbus, nadie ha escrito "Life best under your seat" en euskera, en mi idioma. A mí nunca me han dicho "¿ha consumido usted algo del minibar?" en euskera, ¿no? Cuando vas a un hospital, si no tienes mucha suerte, los médicos te hablan en castellano. Y esto no pasa por casualidad. Quiero decir, nuestro idioma nunca ha tenido una armada, nunca ha tenido una flota aérea, nunca... Entonces, son cosas que vienen con los estados y el poder que tiene el Estado y la violencia legitimada del Estado, ¿no? Entonces, cuando tú perteneces a una lengua que es comunidad, que es resistencia, que es expresividad y que es historia, porque nuestra lengua bueno, es una de las más antiguas en Europa, nadie es pre-indoeuropea. La pregunta es ¿cómo seguimos todavía vivos?, ¿no? ¿Cómo dura, ¿no?, estos? Entonces, para mí es una gran alegría que se traduzcan mis libros al castellano y a cualquier otro idioma. Es una suerte poder estar aquí con vosotros. Es una suerte ser parte de un proyecto como Consoni, que contextualiza los textos en su idioma original. Porque, por ejemplo, a mí me pasó hace 10 años, ¿no?, que me llamaron de una editorial grande de España y me querían publicar un libro, pero me decían que la novela fragmentada no estaba de moda y a ver si podía extender algunos capítulos, ¿no? Querían que la reescribiese. Pero yo les decía, pero este libro ya se publicó hace 4 años en mi idioma, eso sería una traición a mis lectoras, a mis lectores, ¿no? Pero me daba cuenta que muchas veces en el sistema literario español se trata a las minorías hegemónicas como meros borradores, porque o sea, no le dirían eso a una escritora en inglés, ¿no? Pero lo que está hecho en euskera es algo como lo tratan como un borrador, y me decían, no, pero es que no te queremos traducir este libro, queremos lanzarte como autora, ¿no? Y entonces es como autora española que hace sus borradores en euskera, ¿no? Entonces yo siempre, yo no tengo nada en contra de España ni del español, pero yo no soy española, yo soy vasca, y entonces pues lo defiendo con todo mi amor. No sé. Y entonces el lenguaje se convierte en otro territorio de batalla, ¿no? Claro, y es que el lenguaje tampoco se puede separar del cuerpo. Es que el problema no es saber el lenguaje, saber el idioma, el problema es querer practicarlo. O sea, nadie es penalizado por saber euskera, pero lo difícil es querer ser en euskera. Es como si tú tienes tu euskera en el armario, no pasa nada. Pero si tú eres euskaldun practicante, pues como quien sale del armario, ¿no?, siempre su identidad o es demasiado exagerada, o es estridente, o es violenta, es leída así desde fuera, ¿no? Entonces, creo que esta lucha de las minorías siempre se parece, sea idiomática. Entonces a mí me ayuda mucho y me gusta mucho leer sobre otras minorías y otros sistemas de opresión, porque también me doy cuenta de que, claro, ahora parece que, no sé, ¿no?, que estoy en un margen, y respecto a la lengua sí, pero respecto a otras cosas no. Yo sé muy bien que soy blanca, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que todo el rato, bueno, a mí el ser vasca y el ser consciente de este conflicto del idioma me ha ayudado a entender también otras opresiones, y el darme cuenta de que las posiciones de poder y el margen son intercambiables, y que no una persona está siempre en el mismo sitio. Tú puedes estar en un momento en un margen y al siguiente puedes estar oprimiendo a alguien. Y creo que tenemos que... Y muchas veces no oprimimos aposta.
pero lo hacemos si no nos damos cuenta de nuestros privilegios, ¿no? Entonces, mi compañera Mirena Murisa hablaba sobre orientación lingüística, que es algo que me gusta mucho porque es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? ¿Y tú, sabiendo español, por qué escribes en euskera? Y es como, yo lo siento como si alguien, ¿no? ¿Tú por qué eres gay? No se pregunta tú por qué eres heterosexual. Como si no hubiese una orientación ahí detrás, ¿no? Como si fuese lo natural. O cuando se le pregunta a una persona india, ¿y tú por qué comes con las manos? ¿No? Como si los cubiertos de mesa, la heterosexualidad y el español fuesen lo natural y lo esencial. Todo es cultural, todo es construido, entonces todo se puede construir, ¿no? Yo voy de ahí. Pues parece que nos van quedando unos minutos y yo quisiera preguntarle al público si quisiera hacer alguna pregunta para Ushue. ¿O sigo yo con mis preguntas? Me pongo el jersey, que si no me van a confinar en México. Bueno, en lo que se animan las muchachas y los muchachos, Ushue, yo quisiera preguntarte, además de este libro de ensayos, esta novela, escribes libros infantiles y juveniles. Infantiles. Ajá, juveniles. Ah, ok. En euskera también, sí, por supuesto. ¿Por qué es importante escribirles a los chicos, a las chicas? Porque son personas y porque yo creo que los humanos y las humanas, ¿no? nos caracterizamos por tener que narrarnos. No solo las escritoras y los escritores, es que todos nos narramos. Si no damos una narrativa a nuestra vivencia, nos volvemos locos. No sabemos... todos nos contamos, ¿no? Nuestra vida, nos contamos cada día que hemos pasado, nos contamos nuestras relaciones, nos contamos nuestra relación con el mundo en silencio. Y entonces yo muchas veces no pienso, voy a escribir algo para niños. No, es más bien que de repente ese hilo guía me pide tratar un tema y me doy cuenta de que la manera que lo estoy tratando también puede ser comprensible por personas más jóvenes. Y entonces, pues muchas veces ahí ya entra el mercado editorial y entra la clasificación de géneros, de edades, ¿no? Muchas veces yo he solido discutir con editores cuando decían, ¿y esto para qué edad? No estamos hablando de eso en este momento, ya hablaremos. Yo entiendo, soy hija de una librera y entiendo también que tiene que haber, ¿no? unas ayudas para que los lectores, los compradores también se orienten y tal, ¿no? Por ejemplo, mi último libro publicado es un libro que se ha catalogado como infantil, que se llama Ili. Es un juego de palabras en euskera. Il es morirse, pero por la manera de declinar el idioma, esto es difícil de explicar, pero es como si los niños muchas veces lo dicen mal y es como quien dice me he morido, ¿no? Antes de aprender que se dice me he muerto. Entonces, bueno, es un libro que trata sobre la idea de morirse, no sobre la muerte, ni sobre el duelo, sino sobre como he dicho antes, acercarse a una realidad inaprehensible como es el morirse, porque todos los que tienen autoridad en ese tema están muertos. Entonces, tratar de meter la puntita, ¿no? del dedo del pie en ese pozo a través del humor, de preguntas filosóficas. Por ejemplo, ¿no? Hay frases como de pensamientos como los árboles cuando se mueren no se tumban, o las hojas al morirse bailan, o preguntas como yo qué sé, los muertos que están en el cielo no se caen. Es un recopilatorio de pensamientos, de preguntas. Algunas, tirando de memoria, son preguntas que yo me hacía de pequeña cuando estaba sola en cama, ¿no? Y de repente empezaba a pensar sobre morirme. Y quería pensar sobre ello, pero llegaba a un punto ciego que era morirse es no estar. Y entonces quería pensar sobre el no estar, pero yo ya estaba siendo, entonces no podía pensar y esto me angustiaba mucho, ¿no? Entonces, pues este libro yo creo que puede ser un libro para niños, puede ser un libro que se pueda leer conjuntamente entre niños, adultos y niños, y que puede también suscitar, ¿no? un diálogo sobre la muerte
hay también frases humorísticas, porque, por ejemplo, mi hija me preguntó con 4 años, cuando se muera papá, ¿podré tener un perro? ¿No? Porque su papá le decía que no quería perros en casa, entonces los huesos de las aceitunas están muertas, ¿no? Porque unía los esqueletos, el hueso, entonces era como arrimarse ahí, ¿no? Y eso, creo que escribimos también cosas que los niños y las niñas pueden comprender, y es necesario, porque es necesario, por lo menos para mí, me salvó la vida, la literatura, ¿no? de niña, porque nos acompaña, porque nos ayuda a imaginar, porque nos da una herramienta para acercarnos a la belleza, y creo que la belleza y la búsqueda de la belleza y la búsqueda de compañía es la única cosa que tenemos ante esa idea de morirnos, ¿no? Vale, nos vamos a ir, pero vamos, hagamos este camino buscando la belleza y en compañía, ¿no? Creando vínculos. Tocas temas dolorosos. En Janis Joplin está la enfermedad también, pero al final me parece que hay mucha esperanza y que hay mucha alegría en tu obra. Hay esperanza, hay alegría en la rebeldía. Sí, por supuesto. Es que yo creo que la rebeldía es también vitalidad, es querer romper las costuras, es querer hacer un sitio a ese cuerpo, a ese voz, es creer en la colectividad, porque la rebeldía en solitario es muy triste, porque yo creo que la rebeldía en solitario no es rebeldía, es otra cosa, ¿no? Porque es sufrimiento. La rebeldía en solitario, sin un espejo, sin otras voces que te acompañen, es incomprensión de una misma, de uno mismo, ¿no? Creo que fue Arkaitz Cano, otro autor vasco, quien dijo que los libros a los cuales se les ha extirpado el dolor no son literatura. Pero eso no significa, o sea, él siempre quería decir, cuando lee un libro, cuando toma un libro, dice, ¿dónde está la herida? ¿Dónde está la herida del autor? ¿No? Y la herida puede ser muy grande o puede ser pequeña, pero tiene que haber algo que escueza, algo que todavía no se ha cerrado del todo, algo que se quiera entender, pero también tiene que haber luz. Yo creo que la literatura es, como toda arte, como la vida, es equilibrio. Es la búsqueda de equilibrios, de diferentes equilibrios, entre ligereza y profundidad, entre rapidez y lentitud, son ritmos vitales, ¿no? También el pálpito, la respiración, todo eso pasa al texto, y todo esto tiene que ver con el sentir humano, y creo que eso, ¿no? La belleza, la compañía, el amor, la amistad y su opuesto, ¿no? La soledad, la muerte, la rabia, todo tiene que coexistir para que funcione. Pues, tenemos una pregunta por allá, por favor. Sí, está prendido, ¿verdad? Sí. Bueno, más que nada, pues creo que es válido decirlo, la verdad es bonito encontrar en México más culturas en el mundo. He conocido algunas personas, amigos puedo decirlo, que la verdad me impresiona la forma en cómo tienen que sobrevivir a veces a la sociedad, y más a lo que es una metrópoli, vamos. En este caso creo que tengo un par de preguntas en el sentido de, tú como tal, dices que eres vasca, ¿no? Recuérdame, ¿qué parte de el país español, o no sé si se puede mencionar así, es esa región? Sí, el País Vasco está justo, a ver si hacemos así un dibujo, a ver, aquí sería al otro lado. Está entre Francia y España, diríamos, la frontera del Pirineo, de los montes Pirineos. Entonces el Pirineo divide el País Vasco, quedan 3 provincias en la parte francesa, diríamos, en el sur de Francia, y luego en el norte de España están Navarra, las 4 provincias, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Ok, bueno, nos llevamos una clase de geografía, sí. Pero bueno, mi pregunta va en cuanto a diferenciar entre las culturas. Digo, si nos ponemos en un contexto a lo mejor de aquí de Latinoamérica, si no me voy tan lejos a lo mexicano, ¿qué tan
viable puede ser o cómo puedes encontrar una inspiración en cuanto a generar algo que pueda contagiar a esas metrópolis, vamos, España y Francia. En este caso aquí, digamos en Guadalajara, hay infinidad de culturas, pero ¿tú qué le podrías decir a esas personas para que agarren esa inspiración, que digas, motívate a escribir algo, a mostrarlo a la sociedad para que también te conozcan, a tu cultura, para que ese menos de millón que hablen de tu cultura, por ejemplo, se transforme igual aquí, a que sea no más de, ¿qué te puedo decir?, 500 personas en una pequeña cultura, que crezca también esa creencia en que existe eso. Bueno, yo primero, antes que decirles nada, yo querría escucharles porque me siento una ignorante. Es la primera vez que vengo a México y me parece un país riquísimo y no sé nada, ¿no?, de un montón de idiomas, un montón de culturas. Entonces, primero tendría que aprender de ellos, ¿no? Pero ayer estuve en una charla de Yasnaya Elena Aguilar sobre la cultura mije. Y ella dijo una frase que apunté en mi móvil para usarlo, y es: lo minúsculo siempre se resiste. Y entonces creo que por una parte es duro porque tienes el oleaje en contra, ¿no? Porque además el capitalismo, la globalización, la uniformización, la productividad, esto que tenemos que hacerlo todo rápido, entonces nos tenemos que entender rápido, y aunque sea de una manera superficial, ¿no?, esa transacción de no hay tiempo para profundizar, no tenemos tiempo ni espacios para estar. Creo que es muy importante crear espacios, porque cuando hay un sitio, hay un lugar, por pequeño que sea. Esto yo lo he aprendido con mi madre y mi tía, en un pueblo donde 2 hermanas y una tienda han hecho una pequeña revolución feminista, porque siempre se dice que las revoluciones son 2 y el del tambor, ¿no? Entonces, sí, entonces ellas, ya si tienes a 2 personas a un sitio y ya si viene una tercera compañera, eso ya es un grupo. Entonces, yo creo en la capacidad de reinventar y de revivir, de todo, ¿no? De culturas. Muchas veces parece que algo va a morir y de repente, ¿no?, otra vez, ¿no?, de esas cenizas, ¿no?, pues renace. No sé qué les diría. Creo que sería bonito compartir experiencias y compartir, ¿no?, lo que les sirve a unos grupos y a los otros, cómo lo habéis hecho vosotros, qué nos falta, qué podemos compartir, herramientas. Porque muchas veces, por desconocimiento, no lo hacemos, ¿no? ¿Te gustaría conocerlo? Sí, por supuesto. Perfecto, felicidades y gracias. Muchas gracias, Ushue, se nos ha terminado el tiempo, se nos fue volando. Muchas gracias a todos ustedes. Pueden seguir la conversación mañana en la mesa de los lectores presentan, donde se hablará de la novela Janis Joplin. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, Marina, gracias.